Santa odiosa la cólera del pélida Aquiles, que causó funestas consecuencias entre los aqueos y envió a muchos de ellos al Hades. Más o menos así comienza la Ilíada. La Ilíada, sin que nos quede nada por dentro, es el libro más importante de la cultura occidental y posiblemente de la cultura mundial. Es una cosa que ha influido y sigue influyendo a la humanidad. Es una cosa que estudiaron generaciones por siglos de griegos, de romanos. Y miren, nuestros libertadores, los libertadores de América se la conocían completamente, desde Bolívar, San Martín, O'Higgins, hasta en Estados Unidos, Washington, Jefferson, etc. Era una cosa que era lectura obligada, ya que marcó a la humanidad. Y ese es el programa que les vamos a hacer hoy. La Ilíada, Homero y Troya. La Ilíada narra un pedacito de la guerra de Troya. Fíjense que la Ilíada no narra ni cuándo empieza ni cuándo termina. La Ilíada comienza en el 9º año de la guerra de Troya y escasamente narra 51, 53 días de esta guerra. Y lo que narra es la cólera funesta del pélida Aquiles. Si volvemos a esa frase que le dijimos al principio, vamos a tratarla de descifrar porque tiene montones de claves. Ella habla el pélida Aquiles. En la Ilíada todos los personajes le ponen un epíteto, un sobrenombre. A Aquiles le ponen varios. Uno es el pélida, ya que él era hijo de Peleo. ¿Recuerdan cuando hablamos de la manzana de la discordia, las bodas de Tetis y Peleo? Entonces, al hijo de Peleo lo llaman el Pélida, que es Aquiles. Igual, Agamenón y Menelao eran hijos de Atreo, entonces ellos son los Átridas. Y habla de que la cólera de Aquiles le causó funestas consecuencias a los aqueos. ¿Quiénes eran los aqueos? Los aqueos eran los griegos de esa época. En Grecia hubo varias etnias, la principal para la época que estamos hablando eran los aqueos. Y Homero se refiere a ellos como los aqueos de hermosas grebas. Grebas son las espinilleras, esos protectores que usaban en las espinillas para la guerra. Entonces ellos son los aqueos de hermosas grebas o los melenudos aqueos. Y vamos a comenzar nuestra relación hablando un poco de la Ilíada. La Ilíada se podría llamar la Aquilesíada o la Aquilíada, ya que habla prácticamente todo el tiempo de Aquiles. Y comienza que Aquiles está furioso, Aquiles está bravísimo. Eso tenemos que remontarnos antes de la Ilíada para saber por qué Aquiles está tan bravo. Después de 9 años de guerra, los aqueos, los griegos, están saqueando a las ciudades vecinas que son amigas o aliadas de Troya. Y en esos saqueos, claro, ellos buscan comida, botines, joyas, pero también mujeres. Y se habían llevado pues a unas cuantas chicas, a muchas chicas, y Agamenón, que era el jefe de los griegos, el pastor de hombres, el rey de hombres, él por supuesto escogía de primero, y él escoge a Criseida, la de los ojos vivos. Pero Criseida era hija de Crises, y Crises era un sacerdote de Apolo. Y a Aquiles, que era el más esforzado, el más valiente, el que causaba más estragos en los enemigos, le dan a otra niña que se llamaba Briseida, que era la de las hermosas mejillas. Y están ambos con cada uno con su chica. Pero ocurre que Crises era un sacerdote de Apolo y Crises se presenta a Agamenón con rescates, joyas y cosas. Le dice, oye, devuélveme a mi hija Criseida. Y Agamenón le dice, mira, yo soy más feliz con tu hija que con mi esposa Clitemnestra. No te la voy a devolver y vete de aquí antes de que me ponga bravo, y ni siquiera el dios Apolo, del cual tú eres sacerdote, te va a defender de mi ira y te voy a matar. Entonces Crises se asusta y se va, pero le dice a Apolo, oye, defiéndeme de este hombre que me quitó la hija y yo te he siempre servido con fervor y con lealtad. Entonces Apolo es ese dios que es el dios del sol. Les recuerdo, pues Apolo te maneja un carro que sale por el este en las mañanas, que es el sol, y se oculta por el oeste en las noches. También es conocido, tiene varios sobrenombres. Uno es el de el argenteo arco, o sea, el del arco de plata, o el que hiere de lejos, ya que Apolo tenía un arco que él agarraba y disparaba de lejos y mataba gente. Entonces Apolo oye los ruegos de este sacerdote de él, de Crises, y empieza a dispararle flechas a los aqueos, a los griegos. Primero mata perros y animales, pero después empieza a herir gente. Y nadie sabe qué está pasando. Entonces le consultan a Calcas. Calcas era el adivino que ellos llevaban en la flota. Les recuerdo que cuando hablamos de la manzana de la discordia,
Calcas es el que les dice, cuando están en Aulis, que Agamenón tiene que sacrificar a su hija Ifigenia para que la situación meteorológica sea propicia y puedan zarpar hacia Troya. Y él tiene que hacer la cosa de sacrificar a su hija, una cosa terrible. Entonces le vuelven a consultar a Calcas y Calcas dice, no, aquí lo que pasa es que Apolo está bravísimo con Agamenón porque maltrató a su sacerdote Crises y no le quiere devolver a la hija Criseida. Entonces Agamenón lo insulta, le dice, Calcas, que siempre me auguras cosas negativas, que siempre me traes malas noticias. Y Aquiles le dice, vale, tienes que devolver a esa muchacha, si eso es lo que nos está causando daño, está haciendo que Apolo con sus flechas mate a nuestros hombres y a nuestros animales. Entonces Agamenón se pone bravísimo, tienen una disputa, que es esta que nos está adornando ahorita nuestra grabación, tienen un pleito entre Agamenón y Aquiles, porque Agamenón le dice, está bien, yo devuelvo a Criseida, pero me quedo con tu Briseida. Aquiles se pone bravísimo y hace el esfuerzo de sacar la espada para caerle encima a Agamenón. Pero la diosa Atenea, la de los ojos lechuza, lo detiene, se le aparece que nada más él solo la ve y le dice, no, cálmate, que después te vamos a ayudar a que seas resarcido en tu ira. Insúltalo solamente. Entonces Aquiles le echa una insultada a Agamenón, pues, pero de padre y señor mío, lo llama ojos de perro, cobarde, borracho, le dice una serie de insultos y de epítetos, pero en definitiva Agamenón se queda con la Briseida y envía y devuelve a Criseida a su padre Crises. Entonces por eso es que Aquiles está bravísimo, Aquiles está como una fiera, porque le quitaron a su niña y este señor que era menos guerrero que él, que era menos valiente que él, se queda con la muchacha, no hace ningún sacrificio, sino él, bueno, me quitan la mía, entonces me quedo con la tuya. Entonces él como muchacho malcriado dice, no peleo más, y se va para sus cóncavas naves o para sus oscuras naves, porque esas naves Homero las llama muchas veces cóncavas, claro, porque son cóncavas, y también las llaman las oscuras o negras naves porque las calafateaban con brea, entonces eran como negras. Entonces se va para sus naves y dice, no peleo más. Y llama a su madre, recuerden que su madre es Tetis, una semidiosa, una ninfa, y le dice, oye, ayúdame a resarcirme de esta humillación, este hombre me ha humillado, me quitó a la muchacha, me humilló delante de todo el mundo. Entonces Tetis le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo voy a ir a pedirle a Zeus que te ayude. Entonces ella va a donde Zeus, que es esta imagen que le mostramos, y se arrodilla, pues se arrodilla, no, les abraza las rodillas a Zeus y le pide que ayude a Aquiles. Y Zeus accede. Zeus le dice, está bien, yo te voy a ayudar. Y entonces Aquiles se encierra en sus naves y comienzan esos troyanos, domadores de caballos, así les decía Homero, empiezan esos troyanos domadores de caballos a atacar a los griegos en su campamento que estaba a orillas de la playa donde estaban sus cóncavas naves, y empiezan a ganarles y a matar gente y a hacer una serie de estragos en ese campamento aqueo. Vamos a una primera pausa y vamos a ver cuáles son los hitos más importantes de esta guerra de Troya y después vamos a ver cuáles fueron las realidades más importantes de esta guerra de Troya. Amigos, seguimos hablando de esta Ilíada y de esta guerra de Troya, que les repito que no narra ni cómo comienza ni cómo termina, sino narra es la cólera de Aquiles. Y nos vamos para Troya. En Troya, como hablamos la última vez en la manzana de la discordia, gobernaban Príamo y Hécuba. Y su hijo mayor, su hijo favorito era Héctor, que era un valiente. Si ustedes se leen la Ilíada, el personaje más noble que aparece en la Ilíada es Héctor, era todo un caballero, un tipo noble, un buen padre, un buen hijo, un buen marido, un buen ciudadano. Y cuando ocurre esto de que Aquiles se encierra en sus naves, Héctor empieza a atacar a las naves y llega a incendiar algunas. Y les están, pero sufriendo las derrotas más grandes los aqueos, los griegos. Entonces Aquiles tenía un amigo que se llamaba Patroclo, que eran muy íntimos. Entonces Patroclo le dice a Aquiles, oye, pero lucha, pero haz algo, nos están atacando, nos están matando. Y Aquiles le dice, no, este hombre me humilló, pero si tú quieres, ponte mi armadura y sal con los mirmidones, que así era que se llamaban sus soldados, su ejército, sal con los mirmidones y apóyalo.
Entonces cuando sale Patroclo con la armadura de Aquiles, los troyanos se asustan. Aquí viene Aquiles, recuérdense que Aquiles era invulnerable, era hijo de una diosa y no había forma como acabar con ese hombre. Si ustedes se leen la Ilíada, miren, son cosas que nos parecen espantosas, pero le voy a decir súper conmovedoras otras. Aquiles mata gente cuando narran eso en la Ilíada, pero a diestra y siniestra, y en una salida, en una hora, se mata a 10, 20 personas inmisericordiamente. Entonces, pero sale Patroclo con la armadura de Aquiles y los troyanos se repliegan un poco. Y en un momento que él se le cae el casco así, se dan cuenta y hay una lucha y Héctor mata a Patroclo. Después hay una pelea por el cadáver de Patroclo. Al final los griegos se lo logran llevar, pero Héctor se queda con la armadura de Patroclo, que era la de Aquiles, que se la había donado su madre, que era una armadura magnífica hecha por el dios Hefesto o Vulcano, como lo conocemos nosotros. Entonces, bueno, muere Patroclo. Y Aquiles, que estaba bravo por lo de Briseida, ahora se pone más bravo todavía. Y se pone bravísimo contra Héctor. Entonces decide hacerle sus funerales a su amigo Patroclo, sale a pelear con los troyanos, mata, que les digo, ahí las descripciones son a mi gusto horrorosas, ¿no? De que a este le clavó la lanza por aquí, le salió por el otro lado, y siempre decía, y la negra noche cubrió sus ojos cuando los personajes iban muriendo. A todos les pone nombres, no es así que mató a un tipo cualquiera, sino mató a fulanito, hijo de no sé quién, y tal, y le dijo tal cosa, o sea, hasta hay algunos diálogos antes de matar a algunos de ellos. Y va matando gente hasta que se encuentra con Héctor. Héctor al principio huye, le da varias vueltas a la ciudad huyendo y Aquiles atrás, hasta que Atenea, esa diosa de los ojos lechuzas, lo convence de que pelee, pues lo engaña para que pelee con Aquiles. Era una tontería, nadie le iba a ganar a Aquiles, un hombre invulnerable, ¿quién le iba a ganar? Entonces se traba la pelea y por supuesto Aquiles mata a Héctor. Antes de pelear hay unos diálogos que les digo, ustedes los leen y son conmovedores, porque Héctor, sabiendo que llevaba las de perder, le dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pelear, pero que el ganador respete el cuerpo del otro. Si yo te gano, yo voy a dejar que los tuyos se lleven tu cuerpo y le rindan los honores, pero si tú me ganas, deja que los míos se lleven mi cuerpo. Y aquí le dice, nada, yo aquí voy con todo. Y si te mato, tu cuerpo se lo van a comer los perros y los buitres, o sea, una cosa bien fea. Entonces, por supuesto, gana Aquiles. Aquiles enardecido, una cosa de verdad podríamos decir mal gusto, pero vamos a decir, es una narración acorde con lo que se hacía y se pensaba en esa época, que nos ubicamos otra vez 1200 años antes de Cristo. Aquiles lo agarra, le atraviesa una cosa por el talón, y se monta en su carrito esos que tenían 1 o 2 caballos y lo arrastran frente a las murallas de Troya, que lo veían el papá, la esposa, el hijo, todo el mundo viendo aquellas cosas espantosas, y después se lo lleva para el campamento. Entonces Príamo, el rey Príamo, decide ir a buscar el cadáver de su hijo, que Aquiles decía que no le iba a devolver, pero los dioses hablan con Tetis, la madre de Aquiles, y le dicen, mira, suavízalo, dile que devuelva el cuerpo del divino Héctor, ese hombre, ese héroe tan grande. Entonces Príamo, y es una escena, miren, conmovedora, una escena súper conmovedora. Príamo de alguna manera entra al campamento, está Aquiles sentado, él como que se arrodillara enfrente, le besa las manos, le abraza las rodillas y le dice, respeta a los dioses, Aquileo, y apiádate de mí, acordándote de tu padre. Yo soy aún más digno de compasión que él, puesto que me atreví a lo que ningún otro mortal de la tierra, a llevar mis labios a la mano del hombre matador de mis hijos. Aquiles le dice, cuando se conmueve, le dice, acuéstate fuera de la tienda, anciano querido, no sea que alguno de los caudillos aqueos venga, como suelen, a consultarme sobre sus proyectos, y si alguno de ellos te viera durante la veloz y oscura noche, podrían decirlo a Agamenón, pastor de pueblos, y quizás se diferiría la entrega del cadáver. Mas, Ea, dime con sinceridad cuántos días quieres para hacer las honras al divino Héctor, y durante ese tiempo permaneceré quieto y contendré al ejército. En definitiva, entonces Príamo le dice que 12 días, que era la costumbre, el cuerpo de Héctor ya llevaba 12 días de fallecido,
pero estaba incorrupto, o sea, según dice la Ilíada, estaba perfecto. A pesar de que Aquiles lo arrastraba todos los días alrededor de la tumba de Patroclo y le hacía las mayores barbaridades, el cuerpo estaba perfecto y no estaba putrefacto. Entonces Aquiles invita a Príamo a comer y manda a que arreglen el cuerpo, le pongan óleos, lo limpien, etcétera, y le entrega el cuerpo. Y en Troya se le hacen los funerales a Héctor. Y ahí termina la Ilíada. No nos dicen nada del caballo. Pero la otra obra de Homero, que es la Odisea, ya nos habla de cómo entraron ellos a Troya con la treta de Ulises o Odiseo, Fecundo en Ardides, que hacen el caballo. Yo les voy a hacer una reflexión del caballo. Este caballo que están viendo aquí es el que está en las ruinas de Troya, que han sido descubiertas pues desde hace 100 y pico de años. Es un caballo que pusieron ahí, pero para el turismo. Y eso es una barbaridad. O sea, los troyanos, si hubieran visto ese caballo y lo meten adentro, eran unos locos. Un caballo que pareciera que tuviera una casita arriba. De la película, esa película de Brad Pitt, creo que es del año 2004, es mucho más real. La película no es fiel a la Ilíada en muchas cosas. O sea, en la mayoría de las cosas no es fiel definitivamente. Pero el caballo sí puede ser parecido a lo que pudo haber sido, si es que existió, el caballo de Troya, ya que era un caballo hecho con retazos de maderas de los barcos, un caballo feito, no era ese caballo todo bonito. Odiseo, Fecundo en Ardides, se le ocurre hacer ese caballo, se meten unos guerreros adentro, meten los troyanos, están discutiendo si lo queman, si lo hacen no sé qué, o si lo meten adentro. Hay un personaje que se llamaba Laconte, que dice, no, ese caballo ni de broma lo vamos a meter adentro. Pero como ya los dioses habían decidido que Troya iba a caer, salen unas serpientes y se lo tragan y lo meten en el mar. Lo mismo Casandra, que dice, ¿se recuerdan de Casandra? Que ella tenía el don de la profecía, pero la desgracia de que nadie le creía. Dice, no metan ese caballo aquí, pero meten el caballo. En Troya hay grandes festejos, beben cantidades y cuando ya están todos dormidos o bebidos, salen los pocos, no serían muchos guerreros que estaban dentro del caballo, abren las puertas, entra el ejército griego y acaba con Troya. Y pocos son los que se salvan. Entre ellos se salva Eneas y su padre Anquises y su hijo Ascanio, que posteriormente son los que originan la Eneida y la fundación de Roma, ya que de esa estirpe descienden Rómulo y Remo. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver entonces qué puede haber de cierto, tanto en esta historia de Troya como en la existencia de su autor Homero. Una pausa y seguimos hablando de la Ilíada, Troya y Homero. Amigos, nos quedan dos cosas por dilucidar. ¿Existió Troya? ¿Existió Homero? En el siglo XIX, 1872, un personaje que es fascinante, que se llamaba Henry Schillmann, consiguió las ruinas de una ciudad, en una colina en Turquía, en Hilsalik, en el sitio donde se presumiblemente estaba Troya. Y bueno, hoy no queda duda de que ahí había una ciudad que fue asediada numerosas veces y se encontraron 9 ruinas de la ciudad, o sea, en 9 etapas diferentes. Y esa ciudad existió desde el año 3000 a.C. y fue destruida hasta que llegamos a esta, que es el año 1200 a.C., que es la Troya homérica. Y se excavaron y se sabe que era una ciudad de cerca de 10.000 habitantes y después todavía en el siglo XX se hicieron otras excavaciones y se está claro de que ahí hubo una ciudad sumamente importante. Vamos con Homero. ¿Existió o no existió Homero? Estas historias ocurrieron en el año 1200 a.C. y por esa época vienen unas invasiones en Grecia que se pierde todo. Es como una edad oscura y así se llama en historia los años oscuros o los siglos oscuros. En Grecia desaparece todo, hay unos pueblos del mar que invaden todo y destruyen todo. Y estas historias, si es que ocurrieron, se narraban unos personajes que se llamaban los aedos o los rapsodas. Los aedos iban con una cítara e iban cantando hazañas. Eso todavía existió hasta el siglo XX en los Balcanes. Se han encontrado gente que cantaba historias de cosas que pasaron 500 años antes y le iban cantando de sitio en sitio. Pero en esa Grecia antigua se comienzan a cantar esas historias diferentes personas y la empiezan a conformar. Porque recuerden que es el antecesor del teatro, no existía el teatro todavía, el teatro se inventó después. Entonces se reunían y una persona con una cítara iba cantando porque era muy importante el ritmo y la poesía, el verso, para que rimara y para que fuera fácil de recordar. Incluso dicen que esa es una de las razones por la que él le pone adjetivos
a todos los dioses. Cuando dice Zeus, el que amontona las nubes, cuando dice el que le amontona las nubes, porque lo repite 20 veces, le da chance de pensar un poquito en qué va a decir después. Entonces, estos aedos van cantando historias por Grecia, pero lo que parece es que alguien, que sería Homero en este caso, las recopiló, y las recopiló bien recopiladas. No es una recopilación burda que agarró y metió una cosa con la otra, no. Él agarró todas esas historias y las reescribió, las rehizo de una manera coherente y con un mismo estilo. Y ese estilo en ese griego antiguo tiene muchas raíces jónicas, vamos a decir de Asia Menor, y particularmente de una isla que se llama Quíos, y es posiblemente el sitio más probable donde haya nacido Homero. Hay otra duda si Homero escribió la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea tienen dos cosas muy diferentes. La Ilíada es una narración lineal, que es la cólera de Aquiles. La Odisea, amigo mío, es como una película que uno ve que sale un personaje por aquí, otro por acá, y después se unen en el final y los tres se encuentran. En la Odisea se narra a Penélope, la esposa de Odiseo, que está en la isla Ítaca, y los pretendientes asediándola, que la señora tejía y en la noche destejía y destejía, porque cuando ella terminara de tejer el manto que estaba tejiendo tenía que elegir un nuevo marido, y ella no quería elegir un nuevo marido, ella quería esperar a su Odiseo. Se narra por otra parte la historia de Telémaco, que es el hijo de ellos, de Odiseo y de Penélope, que anda buscando a su padre por toda Grecia. Y por otra parte se narra la historia de Odiseo y de Ulises, que pasó 10 años dando tumbos por el Mediterráneo hasta que logra regresar a Ítaca. Entonces son dos estilos diferentes que dicen, no, estos son dos autores. Pero hay gente que dice, no, puede ser el mismo autor, pero esta la escribió en un momento y la otra la escribió 10, 20 años después, que ya había cambiado de estilo. Lo que la mayoría de la gente, no toda, cree es que sí existió un personaje que recopiló esas obras, que sería nuestro Homero. Y es la persona más importante, les repito, de la literatura y del arte universal, ya que sus libros nos influyeron de una manera tal que muchísimas obras de teatro se han hecho al respecto, muchísimos libros, muchísima literatura y mucha tinta se ha vertido en base a Homero. Y bueno, esa es la historia que les quería contar, y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Amigos, Troya está situada cerquita del estrecho de los Dardanelos, o el Helesponto, como le decían los antiguos griegos. Y ese es un lugar estratégico, un estrecho que une dos mares, el Mar Negro, de donde venían muchos granos, y el mar Mediterráneo, donde estaban los griegos. Y desde esa época ese era un paso muy importante, pero con la particularidad de que en el Mar Negro desembocan ríos muy grandes, como el Danubio, el Don, el Dnieper. Entonces la corriente sale del Mar Negro hacia el Mediterráneo. Y adicionalmente, los vientos soplan un poco en ese sentido. Entonces, los barcos que iban a buscar granos en el Mar Negro tenían que esperar ahí, en donde está Troya, que llegaran condiciones favorables para entrar al Mar Negro. Y en esa época, hace 3.300 años, era una bahía magnífica, era un puerto extraordinario. Pero ahí desembocan dos ríos, que son el Escamandro y el Simois, y en 3.300 años eso se ha colmatado, es decir, se ha llenado de sedimentos y ya esa bahía, ese puerto magnífico, no existe. Y de ahí esa importancia estratégica que tenía Troya. En el Educando a nuestros padres, yo quiero hacer énfasis en este caballero que descubrió las ruinas de Troya. No vamos a mencionar en este momento a Calvert y a otros que son los predecesores, sino Schliemann. Schliemann era un fanático de la Ilíada desde niño. Se la leía, se la sabía de memoria para adelante y para atrás. Y él lo que quería era encontrar ese tesoro de Príamo, y él se arrullaba de niño leyendo la Ilíada y se la conocía perfectamente. Y él, ya de adulto, que se hace muy millonario, él decide casarse con una griega que por lo demás tenía que conocerse bien la mitología griega y ser guapa y otras características más, y pone un aviso en el periódico y se casa con esta dama que se llama Sofía. Y entonces él consigue un permiso en Turquía, excava y descubre las ruinas de Troya. Y hay esta foto que es famosísima, que él dice: el adorno usado por Helena de Troya ahora engalana a mi propia esposa. Y él escribió un libro de toda su vida que lo leyó Sigmund Freud, el gran psiquiatra. Y ese es el Educando a nuestros padres. Sigmund Freud dice que este hombre encontró la felicidad al descubrir el tesoro de Príamo, ya que
es muy cierto que solamente la realización de un deseo infantil es capaz de engendrar felicidad. Bueno, nosotros discrepamos de Freud de que solamente ese deseo infantil es capaz de engendrar la felicidad, pero ciertamente satisfacer un deseo infantil es una fuente de felicidad enorme. Y en este Educando a nuestros padres los invitamos a revisar sus deseos infantiles y a realizarlo. Muchísimas gracias y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.